Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación. Hoy tenemos una plática por demás interesante, útil y oportuna sobre un tema que es el manejo de las emociones y todo lo que esto encarna hoy en día. Y qué mejor que platicar con una invitada muy especial que viene a México, que ya está en territorio nacional, está en Guadalajara en estos momentos y en la expectativa de su charla que va a tener en Chihuahua en la promoción que hace Mujer con Valor, que dirige nuestra paisana y amiga, siempre muy entusiasta, muy inquieta, Laura Haddad. Le damos la bienvenida ni más ni menos que a la doctora Isabel Rojas Estapé. Ella es experta en esto y hemos visto con mucho interés, yo se lo decía antes de entrar a esta conversación, que me llegaron videos de ella sobre el esquema del contacto físico, del manejo de las emociones, de la falta del cariño, en los fenómenos que hoy por hoy estamos sufriendo todos y particularmente México, y no se diga el caso de Chihuahua. Sin más, le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto a Isabel. Isabel, bienvenida en Este es una Chihuahua. Muchísimas gracias, Antonio. Es para mí un honor y un verdadero placer el estar en esta entrevista y en unos días poder estar ahí en Chihuahua con todos vosotros. Acá te esperamos con el gusto de saludarte ya personalmente. Pero mientras lo hacemos de esa manera, yo quisiera preguntarte en concreto el esquema, el tema que tú manejas de manejo de las emociones. Estamos en un mundo con situaciones muy complicadas, polarizadas. México particularmente maneja estadísticas escalofriantes, y lo podemos adjetivizar o calificar así, en el entorno de los feminicidios, que son los crímenes de odio hacia la mujer, la misoginia, la separación de las familias, el abandono de los niños, en fin, un esquema de problemas de salud mental que también veíamos algunas participaciones, no de ahorita, sino de cuando te conocimos en videos que andan por todo el mundo, de tus padres y de tu hermana, que estuvieron muy involucrados en esta corriente que debemos todos de promoverla, como es el deseo de esta entrevista. ¿Cuál es el tema en concreto del manejo de las emociones y en qué nivel estamos hoy por hoy? Pues mira, tenemos que saber que todos a día de hoy queremos ser queridos, todos tenemos una necesidad enorme de que la gente conecte con uno, pero por desgracia estamos en una situación en la que vivimos hiperalerta y esto hace que perdamos esa capacidad de conectar los unos con los otros. Es decir, nuestras cabezas van a lo bestia de rápido, a lo bestia de temas, estamos constantemente pensando en lo siguiente, en lo que tengo que hacer, en lo que me toca luego. Y claro, eso imposibilita, es decir, hace que sea imposible el poder disfrutar y por tanto conectar con las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, bueno, pues el tema de las emociones es fundamental, es punto cardinal, punto clave en cualquiera de las situaciones y en cualquiera de las personas que vivimos, porque es lo que mueve, motiva el mundo. Claro, si estamos intoxicados de cortisol, si vamos hiperalerta, si no tenemos empatía, bueno, pues que de una u otra forma todos terminamos pues medio frustrados, medio hartos, medio tristones. Por eso qué importante es que cada uno de nosotros nos paremos, reflexionemos y nos demos cuenta que tenemos que trabajar y trabajarnos todo el tema de las emociones. Sería, Isabel, un gran punto de inflexión, pero ¿cómo frente al avasallamiento de redes sociales le llamaríamos, Isabel, el ensimismamiento del hombre que crea su propia cosmovisión? Yo estoy en redes, yo estoy en WhatsApp, yo estoy en el videojuego, yo estoy inmerso en mi propio universo y me alejo totalmente del contacto con los demás. Y eso cada vez se vuelve más preocupante, y la lejanía de la empatía la vemos cada vez con mayor profundidad. Nos estamos desconectando en un mundo que presume de comunicación y de que tenemos multitud de informaciones, que cada vez el acceso a WhatsApp se vuelve más breve, cada 30 segundos estamos viendo para ver si alguien me mandó un mensaje, si no me deprimo, porque la casilla no tiene la palomita y eso me trastorna. Hay en ese punto de inflexión alguna posibilidad de que tengamos una voluntad de llegar a él. Pues mira, es verdad que es una situación muy compleja porque las redes sociales
nos bombardean constantemente con una serie de mensajes. Es decir, siempre podemos ser más guapos, mejores, más altos, bueno, justo más altos no, pero más estupendos o más lo que sea. Y eso genera siempre un pozo enorme de no soy suficiente, no valgo, no encajo. Y esto hace mucho, mucho daño. O sea, al final uno tiene la sensación de que yo no soy suficiente y deja de salir y entonces empieza a evitar ese contacto con la gente. Uno de los grandes problemas del siglo XXI, irónicamente, es la soledad. De hecho, estamos en un mundo hiperconectado, estamos en una sociedad que tiene cientos de miles de amigos, por llamarlos de alguna forma, pero la realidad es que luego estamos muy solos y hay un sentimiento de soledad enorme. Vamos, yo hablo mucho de ello, la soledad a día de hoy mata, nos hace pequeños, nos hace que enfermemos. Hay un profesor de la Universidad de Harvard al que yo miro enormemente, que se llama Robert Ballinger, que tiene una de los experimentos o de las investigaciones más grandes nunca hechas. Desde hace más de 100 años, su equipo, y bueno, ya desde hace veintitantos se la cogió la batuta, en la que demuestra que las personas que se sienten más solas y que están más solas son las personas que mueren antes y que mueren con enfermedades pues más dolorosas o más, digamos, más inflamatorias en el mundo. Entonces, no, pues esto nos tiene que hacer que pensar. Es decir, en este mundo de pantallas, de redes sociales, de WhatsApps, de qué nos está pasando para que tengamos este sentimiento tan enorme de soledad. Pues bueno, esto es una de las grandes preguntas que yo le hago a todos mis pacientes y que lanzo mucho en mis conferencias, porque creo que todos de una u otra forma tenemos que cambiar, hay que hacer un cambio de paradigma y volver a conectar. ¿Cómo? Pues llamando todos los días a amigos míos, preguntando a amigos o a hermanos o a primos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero de verdad, no es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, es que mañana tengo una cosa 20, sino un qué tal genuino. Yo cuando alguna vez propongo a alguno de mis pacientes de, la vas a llamar todos los días a alguien. Dicen, ¿para qué? Digo, pues para saber cómo están. Ah, no, bueno, es que esto es rarísimo, es que bueno, se van a pensar que me pasa algo. Claro, en el momento en que llamar a un amigo se convierte en un hecho raro que incomoda o que incluso suscita cierta curiosidad o cierta sorpresa, hombre, pues, insisto, esto nos tiene que hacer mucho que pensar. Entonces, volver un poco a esas reuniones familiares, a ese estar unido, a ese conectar con los amigos, con la gente cercana, porque realmente es lo que luego nos esponja el corazón y lo que hace que estemos realmente luego bien, en vez de esa forma hiperalerta y tan intoxicada de cortisol. Isabel, esa parte de un video, como yo te conocí, y te lo platicaba antes de entrar a la entrevista, que me llamó mucho la atención, el contacto físico, el abrazo, el sentir y secretar esa hormona que nos da una alegría, una felicidad, el contacto. ¿Cómo se puede lograr? Yo no abrazo a alguna persona, ni siendo la más cercana, en muchísimo tiempo. No tengo empatía con ella porque a mí el esquema de la influencia de las redes sociales, y me acuerdo que se lo pregunté aquí en Chihuahua, te lo comento como anécdota, a Felipe González, me tocó entrevistarlo aquí en Chihuahua cuando vino a dar una conferencia de los primeros efectos de los impactos de las redes sociales en un estudio hecho por los famosos 7 sabios en Europa. Estaba Mitterrand y todo eso. Y me tocó a mí presentarlo en la universidad y en el Colegio de Abogados y en el TEC de Monterrey, y me permitió hacerle una entrevista. Y él decía que dentro de los esquemas iniciales del fenómeno de Internet había uno muy particular, el nivel de odio que hay en las redes sociales. Se odia y se odia profundamente. El prójimo ya no está porque a mí me cae gordo por alguna y otra situación, contrastando también con que Facebook y las otras redes sociales me dicen que tengo hasta 5,000 amigos, cuando Cicerón dice en el magnífico tratado de la vejez y la amistad que si yo tuviera un amigo, tuviera dos, soy un hombre totalmente rico, porque el hombre, el verdadero amigo da dos factores, que es rumbo y protección. ¿Cómo hacer, Isabel, y no caer en un grito ahogado de esta advertencia y alerta a la humanidad con lo que se está viviendo hoy en día, para que nos demos un abrazo, liberar esa hormona y sentir que hay alguien dentro de esta profundidad y estos hoyos negros de la cortisona y del odio y la polarización, que me quiere y que mi punto de vista o mi paradigma puede cambiar? Pues mira, esa hormona que se llama la oxitocina es una hormona que se genera en ciertos momentos de la vida.
sobre todo en las mujeres embarazadas. Yo ahora estoy de 7 meses y bueno, pues sí que noto que, bueno, pues que hay mayor conexión y contacto, que tengo mayor conexión y contacto porque tengo mucha más oxitocina. Esa oxitocina empieza en el momento del embarazo y tiene un punto súper álgido que es cuando uno da a luz. Pero también podemos tener oxitocina en el momento que nosotros tenemos tacto y contacto con la gente de nuestro alrededor. De hecho, cuando un bebé nace y se le pone a la madre en el pecho, ahí se genera lo que se conoce como el apego. El apego gracias a ese piel con piel, es decir, a ese bebé de tenerlo en brazos durante un buen rato, que produce, bueno, pues esa conexión. ¿Qué pasa? Que la oxitocina es una hormona, a diferencia de la adrenalina, a diferencia de la dopamina o del cortisol, que son las 3 grandes hormonas del siglo XXI, que es de acción mucho más lenta. La adrenalina, el cortisol y sobre todo la dopamina, en el momento en que lo siento, pega un chispazo enorme. Tan pronto sube como, sobre todo la adrenalina y la dopamina, bajan muy rápido y de forma muy profunda y nos hacen mucho daño. Sin embargo, la oxitocina es una hormona que empieza poquito a poco a crecer, es decir, se empieza como a generar poquito a poco, no tiene un gran chute y una vez que esté creciendo poquito a poco, se va manteniendo y de hecho se mantiene de forma pues mucho más prolongada en el tiempo y por eso genera pues ese bienestar. La dopamina genera placer, placer rápido, inmediato, muy potente, pero con una grandísima bajada, con un profundo sentimiento de frustración. Mientras que la oxitocina sube poquito a poco, muy poquito a poco, hasta que hay un momento dado que se mantiene y se puede mantener durante bastante tiempo. Lo que pasa es que, insisto, hay que hacer por fomentarla y por tener esa oxitocina. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, lo primero de todo es aprendiendo a no vivir hiperalerta, es decir, a bajar ese cortisol que tenemos tan sumamente alto a día de hoy. Y lo bajamos pues intentando no vivir en ese mundo polarizado del que me hablas. Y aquí sí que tengo que hacer una nota a pie de página, Antonio, porque las redes sociales nos van enseñando lo que nosotros queremos ver, famoso logaritmo de cada cual, pues va saliendo lo que nosotros queremos ver. ¿Y qué pasa? Que si vemos eso que queremos ver, nos va corroborando, es decir, como que nos va asentando en nuestra idea. Si yo solo veo noticias de derechas, esto va como, en mi cabeza va como cada vez asimilando más el tengo razón, el ves, esto es bueno, y por tanto cuando veo una noticia que es todo de izquierdas o que es totalmente distinta a lo que yo suelo pensar, entonces me genera interiormente un malestar muy grande y es como que lo evito y vuelvo a aquello en lo que yo realmente pues estoy mucho más cómodo. Y por tanto, por las redes sociales estamos mucho más polarizados. ¿Qué pasa? Que esta polarización tan enorme nos hace vivir en una constante tensión. Yo tengo razón y los otros no, esto es lo bueno y los otros los malos, estos no me entienden, etcétera, etcétera. Y eso genera ese cortisol. Por tanto, lo primero es aprender a vivir en ese mundo menos hiperalerta, menos polarizado. Es difícil, pero para eso hay que leer, hay que culturizarse, hay que tener conocimiento. Luego, por otro lado, para bajar esos niveles de hiperalerta, tenemos que también pues, aprender a evitar ese perfeccionismo brutal en el que vivimos. Tenemos que hacerlo todo y lo tenemos que hacer perfecto. Pues no, pues a veces no puedo llegar a todo y no pasa nada por hacerlo mal. El perfeccionismo es un malísimo aliado de la salud mental. Cuanto más perfeccionistas somos, mayor probabilidad de enfermar tenemos. Y al mismo tiempo, esto nosotros lo hablamos mucho, el cuidarnos y saber gestionar nuestro cerebro en su completitud. Es decir, tener vías de recuperación, no solamente vías de escape, sino cosas que nos vengan bien, que nos hagan felices, que nos hagan como bajar esos niveles. La escritura, la lectura, el deporte, los amigos, pintar, bailar, todo lo que sea de lo que digo yo de hemisferio derecho al cerebro, todo lo que sea mucho más emocional y mucho más creativo, porque eso realmente nos va a ir ayudando mucho a bajar ese nivel de intensidad en el que vivimos. Isabel, el escenario de la salud mental y el esquema de los medicamentos, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar a ellos irremediablemente si yo tengo un problema de depresión y ansiedad. No, 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 para nada. La medicación ayuda y hay muchas veces que es muy necesaria. O sea, nosotros tenemos pues, muchos pacientes que tienen que tomar medicación y muchos otros que no. Pero es verdad que la medicación en muchas ocasiones, bueno, pues ayuda.
pero lo que hay que realmente es ir a la base, ir a las raíces, y por eso, y de ahí la importancia de la psicoterapia, es decir, de esa terapia psicológica que nos ayuda a cerrar las heridas del pasado, que nos ayuda como a reestructurar nuestra cabeza y que nos ayuda de una u otra forma a poder enfrentarnos a la vida de otra forma. Pero insisto, hay veces que se necesita cierta medicación, ese apoyo en la farmacoterapia, y hay otras veces que no. El problema en México de salud y por mucho es el problema de la salud mental. Estamos llenos de problemas de salud mental. Somos también en los indicadores también uno muy negativo. Y Chihuahua, desafortunadamente, te lo comento, es primer lugar nacional en el esquema de suicidios, tanto de la mujer como del hombre. ¿Cuál sería la alerta número uno para que la gente advierta que necesita una orientación y un apoyo profesional? Y número dos, en la mayoría de las ocasiones no tenemos psicólogos, menos psiquiatras, ni pedagogos en el esquema de los niños para poder tener una atención profesional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues mirar, lo primero de todo es que yo siempre recomiendo por lo menos ir una vez, ya no sé si en la vida, pero una vez cada X tiempo al psicólogo o al psiquiatra. Igual que uno se va a hacer un chequeo y se va al dentista, bueno, pues a veces es importante el hacer como bueno, el mirarse interiormente y ver cómo estamos, más allá de ir pues a un amigo o de ir a un sacerdote. O sea, creo que es importante de vez en cuando plantearnos la idea de ir, aunque nos encontremos bien, aunque estemos en un momento en el que digas, pues yo no tengo ningún problema. Bueno, pues ahí siempre hay cosillas. Lo segundo es que tenemos que ser conscientes que no siempre podemos solos y no pasa nada. Yo tengo gente que me dice, no, pues yo tengo que salir de esta por mí mismo. Bueno, es que hay un momento dado que no se puede salir por uno mismo. ¿Y cómo podemos detectar que uno no puede salir? En el momento en que uno está pues irritable, que uno está frustrado, que uno empieza como a evitar ciertas cosas, evita quedar con amigos, evita ir a temas o a sitios que le gustan, evita esas actividades que le hacen bien. En ese momento, más allá de decir, bueno, es que estoy pasando por un mal momento, quizá lo que hay que plantearse es, estoy pasando por un mal momento y necesito ayuda. Y luego también, y esto yo lo detecto muy rápidamente, es cómo estoy yo ante la vida. Estoy en tono enfadado, estoy duro, estoy siempre irritable, estoy siempre como metiéndome con las cosas porque todo siempre es mejorable. Entonces ahí estamos convirtiéndonos en una persona ceniza, no una persona que ve más lo malo que lo bueno, más lo que se necesita que lo que existe. Entonces ahí yo también recomiendo decir, oye, hay que hacer un cambio de paradigma, un cambio de visión de la vida, de ti mismo, para que puedas estar mejor. Y luego en los adolescentes esto se ve mucho, cambios de comportamiento y de conducta drásticos. Dejo de comer, empiezo a comer mucho, dejo de salir, me empiezo a maquillar mucho, me empiezo a... Es decir, los extremos, bueno, pues suelen ser indicadores de que algo está cambiando y normalmente, por desgracia, suele ser para mal. ¿Qué tipo de generación estamos viviendo y cuál? Que la generación cristal, que el baby boomers, todos los que vienen, los millennials. ¿Qué arquetipo de individuos se está conformando en la actualidad y que tenga una relación con todo lo que nos has comentado? Muy interesante en esta plática. Pues mira, baby boomers, bueno, por lo menos en Europa no, porque tenemos un problema de demografía enorme, aunque sí es verdad que hay una ola expansiva en cuanto a temas de educación de los niños, cosa que es bastante positiva en muchos aspectos. También yo a veces digo que cuidado, porque de repente todas las madres nos hemos vuelto pequeñas educadoras y de hecho un poco el tema de la educación de los hijos está llegando a un punto en que a veces, bueno, pues se está llevando a un extremo en el que no es tan positivo. Y ahí es lo que vemos, niños, y esto sí que me atrevo a decir, los niños, lo que yo llamo polifóbicos, los niños de cristal. Les da miedo salir, les da miedo quedarse en casa, les da miedo estar con mucha gente, les da miedo estar con poca gente, les da miedo hablar en público, les da miedo no hablar con nadie. O sea, es como que de repente dices, bueno, es que es imposible. Entonces, estamos generando niños frágiles, niños vulnerables, niños que me atrevo a decir de 25 años, ¿eh? No estamos hablando solo de niños de 8, 9, 10, 12 años. Entonces, bueno, pues ahí nos tenemos que plantear todos los padres, educadores y en general toda la sociedad, oye, ¿qué está pasando? Estamos haciendo de los hijos una especie, como, yo digo que es una especie de hijocentrismo. El niño es como el centro de absolutamente todo. Y si es verdad que hay que cuidarlos y si es verdad que hay que educarlos, es verdad que hay que saber poner límites, hay que saber decir que no en muchas ocasiones, hay que enseñarles a que no se tiene que tener todo, por mucho que se pueda, pero no se tiene que tener todo. Y en definitiva es saber posponer la recompensa. Es decir, bueno, pues a esto digo que no.
a este vaso de agua, a este rato que no sé qué, no tienen por qué ser cosas malas ni mucho menos, pero tenemos que aprender a ejercitar esa voluntad que al final es la joya de la corona de la conducta, como dice mi padre. Isabel, sin abusar del tiempo, al contrario, podemos seguir escuchándote con todo el interés de lo que nos estás comentando, pero quisiera cerrar con dos preguntas a reserva de, ya en Chihuahua, ampliar y cubrir tu conferencia y los testimonios y la interactividad de quienes van a acudir a escuchar tu charla. Una es, ¿por qué como profesional de la materia has dedicado tu vida a esto? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Cuál es el interés, el motor? Bueno, a ver, esta pregunta tiene truco. Yo soy nieta, hija, hermana, sobrina y prima de psiquiatras. Entonces, bueno, realmente en mi casa, mi padre, desde que somos muy, muy, muy pequeños, nos ha inculcado el amor por el conocimiento y en este caso por la mente humana. De hecho, de 4 hermanas, 2 nos dedicamos a lo mismo. Entonces, bueno, está claro que algo bien ha hecho en ese sentido. Entonces, bueno, pues para mí no te voy a decir que no tiene mérito, pero lo tenía muy claro. Yo, de hecho, empecé medicina para estudiar psiquiatría, he hecho psicología y es que me encanta la neurociencia, o sea que en ese sentido, pues es mi pasión. Yo recuerdo, de hecho, de muy pequeña, tendría 5 o 6 años, que mi padre nos contaba cuentos por las noches y esos cuentos siempre tenían un punto psicológico. Eran historias de pacientes que él, bueno, pues obviamente no nos decía que eran pacientes, pero con el tiempo descubrimos que eran pacientes. Eran historias en las que siempre metía voluntad, motivación, constancia. Eran cuentos en los que siempre pues había recidumbre, siempre había una moraleja. Entonces, claro, pues para mí es que no había forma de que no me gustase la mente, la psicología, la conducta. Entonces, bueno, pues ahí se lo debo en gran parte todo a mi padre y en su caso, bueno, pues a mi abuelo, que fue uno de los primeros psiquiatras que hubo en España. Y a día de hoy, bueno, pues ya te digo, nosotros vivimos la psicología como parte fundamental de nuestra vida. De hecho, yo trabajo con mi hermana Marian y con mi padre en la consulta y es apasionante. O sea, y a veces nos pasa de estar en casa y mi madre, ya, no se habla más de temas psicológicos, no se habla más de pacientes, no se habla, porque realmente, bueno, pues de lo que llevamos en el corazón lo hablamos, lo habla la boca. Entonces, bueno, pues insisto, no tiene mucho mérito, eso fue todo gracias, todo. En gran parte fue gracias a mi padre y a día de hoy, bueno, es un mundo apasionante del que yo animo a todo el mundo a que investigue, indague, como que entre en este mundo psicológico tan apasionante. Y finalmente, en la evolución del fenómeno al que te dedicas, ¿qué escenarios vienen por delante y cuáles estás sintiendo que se proyectan? Pues mira, es una gran pregunta. A mí el otro día me decían, Isabel, ayúdanos a hacer como algo para el futuro. Lo primero de todo es que nosotros hacemos mucha prevención. ¿Qué significa prevención? Que en vez de que caigamos en el pozo, en el hoyo, que sepamos en qué punto estamos antes de caer en ese pozo. Y para eso es muy importante conocerse. Nosotros hablamos muchísimo de autoconocimiento, de saber cómo somos, qué cosas nos afectan, nuestros factores de estrés. Quien se conoce puede aprender a gestionar su vida y esto es un punto fundamental. Y luego el segundo punto es el reducir las pantallas. Yo recomiendo a todas las personas que veo desconecta la pantalla para conectar con las personas, pero desde Instagram, desde leer, hay que volver al papel, al boli, al lápiz. Yo escribo todos mis artículos a boli y fluyen muchísimo mejor fluyen muchísimo mejor las ideas, los conceptos, porque es que es una cosa totalmente distinta. Y volver a salir, es decir, volver a excursiones, campo, naturaleza, un poco lo que nosotros hemos denominado el slow mode, o sea, volver a esos ratos fuera que nos hacen descubrir la grandeza del día a día. De hecho, yo esto lo hablo mucho, los grandes descubrimientos de los seres humanos no se llevaron a cabo en momentos de muchísima tensión o en momentos de estar hiperalerta, sino todo lo contrario, en momentos de relax, en momentos en el que incluso las personas estaban un poco aburridas. Yo lo digo siempre, Miquel Arrufat fue un gran investigador que descubrió digamos, los antidepresivos. Y lo descubrió de una forma muy tonta. Él estaba mirando un interruptor y él miró el interruptor y dijo, mira la corriente eléctrica, qué raro, mira el interruptor, ¿por qué son los interruptores así? Y se acercó, empezó a mirar el interruptor, metió los dedos en el interruptor y así empezó lo que en su momento fue el electroshock, que a día de hoy, bueno, pues es todo lo que es, bueno, parte de los antidepresivos, del litio y sobre todo lo que ayuda muchísimo a los bipolares. Y todo fue mirando un interruptor.
Entonces, bueno, pues tenemos que volver a tener esa curiosidad por cosas tontas, digamos, del día a día, porque eso es lo que realmente nos hace que nuestro cerebro ¡buah!, encuentre ese mundo paralelo y apasionante que es, insisto, el conocimiento y el descubrir. Y pelear por una realidad como esa que has descrito contra una virtualidad que nos está acabando. Comiendo en el día a día, Comiendo. totalmente. Isabel, qué gusto platicar. Te agradecemos mucho este tiempo que has concedido para este medio y para Chihuahua. Y con mucho gusto vamos a esperarte aquí para estar al pendiente de tu plática. Agradecemos a Laura también que haya podido concertar esta entrevista contigo y agradecerte y esperamos verte por aquí en los siguientes días. Nada, os espero a todos. Será el martes en Mujeres con Valor, Mujeres sin Pretexto. Os espero a todos que vengáis, que participéis, porque yo creo que puede ser muy enriquecedor y voy a hablar de todas estas cosas en profundidad. Así que animarse. Ahí os espero. Muchas gracias, Antonio. Y tienes en este medio un eco no solamente de esta plática y de la conferencia, sino de todo lo que tú expongas, porque además vamos a sacarlo de redes sociales con tu autorización. Qué fenomenal, Antonio. Pues muchas gracias. Bienvenida. Nos vemos por acá en Chihuahua, Isabel. Muchas gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bye.